Aleluya, gloria a Dios. Bueno, a la próxima, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, bendecimos, ¿verdad? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. También bendecimos su vida, usted que está en su hogar, en su casita, ahí, ¿verdad? Con los suyos, gozándose de este tiempo de alabanza, de este tiempo de cánticos para el Señor. Amén. Esperemos, hermanos en Cristo, que honestamente ustedes estén gozando y esté disfrutando, ¿verdad? De este tiempo, de este maravilloso día que el Señor nos ha permitido y nos ha regalado. Amén. Así es de que no se mueva de su lugar, que en breve estaremos compartiendo con usted un mensaje de la palabra. Así es de que alístese, prepárese, y si usted se quedó con ganas, con deseos de seguir adorando, ¿verdad? Y de seguir danzando, bueno, pues alístese para el domingo. Al domingo a las 10 de la mañana, recuerde que aquí estamos, amén. Desde las 10 de la mañana, hermanos, aquí estamos. Así es de que yo sé que usted ya lo tiene, ¿verdad? En su agenda, usted ya lo tiene en su calendario. Y como es normalmente, ¿verdad? Iba a decir una costumbre, ¿verdad? Pero pues honestamente eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Cuando dice no hagas una costumbre de no congregarse, también nosotros tenemos esa buena costumbre de congregarnos. En este tiempo, pues lo hacemos por medio de la vía cibernética, ¿verdad? De su televisor inteligente. Hoy en día, pues podemos disfrutar de este tiempo maravilloso. Así es de que domingo 10 de la mañana y pues como el día de hoy 7 de la tarde, viernes 7 de la tarde. Estamos transmitiendo, hermanos, por medio de YouTube y Facebook. Muchos de ustedes están conectados ya y de antemano pues declaramos una palabra de bendición. Aquellos que están conectados vía Facebook, puede hacerle share, puede hacerle compartir, puede ahora sí hacer un watch party con muchas personas para que sus amigos puedan mirar lo que usted también está viendo. Así es de que bendigamos la vida de otras personas al hacer eso. Amén. Así es de que, pastor, adelante. Adelante, los anuncios. Los anuncios. Anuncios, sí. Bueno, yo creo que ya di los que podemos dar en este tiempo, ¿no? El tiempo de reunión. Tiempo de reunión, ahora sí por medio de la vía cibernética, no físicamente, ¿verdad? Pero sí por medio de la red. Así es de que usted que está en su hogar, en su casita, no se olvide también de que hay que separar un tiempo para ofrendar. Usted ya conoce el método, la manera, ¿verdad? Y hágalo con toda libertad, sin prejuicios, porque este es el tiempo donde se van a levantar los enemigos del evangelio, hermanos, incluyendo aún las personas que van a meter su alma dentro del evangelio. Y yo quiero decirle que es una responsabilidad y también es una orden y una ordenanza de parte del Señor el seguir sembrando en una obra y en el ministerio, o sea, entregando al Señor lo que le corresponde. Yo creo firmemente eso, que una crisis no debe de parar a la iglesia de seguir sembrando y cumpliendo con sus responsabilidades ante los ojos del Señor, porque es precisamente el tiempo donde los enemigos del evangelio se van a levantar y van a atacar una de las áreas que pueden debilitar mucho a la iglesia del Señor, que son las finanzas. Otra de las áreas que atacan mucho el enemigo, desde luego sabemos que es la alabanza, que quieren hacer toda clase de música en los altares, pero yo considero firmemente que hay que cuidar mucho esta área de la administración de las ofrendas y aportaciones, que tiene que ver con la primicia, diezmo y ofrenda voluntaria y ofrenda votiva. Y a nadie se le pone una pistola. Sin embargo, considero que es la obligación de todo aquel que dice que tiene fe de honrar a Dios con sus primicias y con sus bienes. Así es que tome nota, por favor. Amén. Adelante, hermano. Muy bien. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno que cuento con su apoyo, amén. Muy bien, como estaba diciendo antes, ¿verdad? De que nuestro pastor tomara la palabra. Usted ya conoce los métodos, cómo usted puede ofrendar y depositar su aportación. Así es de que nosotros queremos en esta tarde bendecir su vida,
pero también queremos bendecir sus finanzas. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no declarar una palabra sobre sus finanzas para que más que nada en este tiempo Dios pueda ser quien guarde, que Dios pueda ser quien proteja sus finanzas, sus trabajos, hermanos, los que están trabajando? Así es de que me gustaría, ¿verdad?, que usted que está en su hogar, en su casita, podamos inclinar el rostro y hacer una oración pidiéndole al Padre que pueda bendecir su ofrenda y su aportación. Amén. Incline su rostro, usted que está en su hogar, y oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque nos has permitido darte ofrenda de cánticos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor. En este momento también, Señor, queremos orar por esas ofrendas, esas aportaciones, Señor, que tu pueblo está trayendo en este momento, Señor, para el sostenimiento, Señor, de la obra de tu casa, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que seas tú guardando, que seas tú protegiendo, Señor, y que incluso, Padre, seas tú prosperando la vida, Señor, y las finanzas de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, guárdales. En el nombre de Jesús, protege sus finanzas en Cristo Jesús, y bendecimos esa ofrenda, esa siembra, Señor, que ellos están haciendo en este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que están, Señor, por medio de las redes. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues los hermanos tienen libertad, ¿verdad?, de hacerlo durante este tiempo. No sé si me traes mi celular que dejé allá, creo. Y pueden ofrendar, hermanos, con toda libertad. Hágalo con toda libertad, sin prejuicios. Y también, desde luego que no estamos hablando con personas que no tienen, seguro. La iglesia también está para apoyarles, seguramente, pero estamos viendo con la alabanza. Pues espero que ahora que nos congreguemos, hermanos, puedan estar realmente aquí en la alabanza y danzar con la alabanza, porque es muy importante, ¿verdad?, hacer todo eso. Me cambió de tema la hermana que me está mandando valora las transmisiones. Sí, claro, valórenlas, hermanos, muy, muy importante valorar la vida que Dios le permite a un ministro, porque un ministro es como una lámpara, y los valientes de David protegían al David para que no se apagara la lámpara, al grado que no le prohibieron volver a salir a la guerra. Imagínense, hermano. Esa era gente que entendía que si el Señor les volaba al ministro, se les acababa la visión. Así de sencillo. Y yo creo que eso ha pasado en muchas iglesias. Hay muchos pastores que están enfermos hoy en día, que me están mandando mensajes, que están entubados en el hospital, hermanos. Estoy hablando de ministros, estoy hablando de personas que lamentablemente pues no tuvieron ciertas precauciones, y yo quiero que usted tenga las precauciones más grandes posibles de no juntarse. Sea responsable con nosotros, principalmente los que están aquí. Sea responsable, revise con quién se contacta y con quién se junta. Ahorita no podemos tener nosotros la libertad de decir estamos bien, porque no estamos bien. Estamos en crisis, hermanos, en una depuración grandísima de parte de Dios en el mundo, y un trato también con la iglesia, en donde Dios está reformando a su iglesia. Entonces, después de esto vamos a mirar a ver en qué condición queda la iglesia. Los hermanos que extrañan la iglesia, venir a congregarse, bueno, ya veremos, a ver cómo le extraña. Si usted entra, hermano, como Nicodemo de noche, ocultando quién es, o entra como el cojo por la puerta de la hermosa, saltando y alabando a Dios por lo que Dios ha hecho. Eso tiene que verse, hermanos. Pero sí, es importante valorizar a sus pastores. Estoy muy de acuerdo. Tengo muchos amigos pastores también que están enfermos, y también otros pastores que me están mandando mensajes que lamentablemente también tienen el virus, porque el virus no respeta ministerios, hermanos. Y usted preguntará por qué Dios lo permite. Bueno, pues Dios sabe. Dios es el que tiene todas las cosas en control, ¿no? Yo no le voy a discutir a Dios su voluntad, pero de todas maneras tomemos nuestras precauciones de
ante toda esa situación y seamos fieles en cuanto a eso. Bueno, entonces la hermana me cambió. ¿Cuál fue el tema que estaba hablando yo cuando me cambió el tema? Ustedes son mis ayudantes, se supone, ¿no? ¿Cuál fue? No sé, la verdad. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba platicando? Estábamos hablando de la ofrenda. Oh, la ofrenda. La ofrenda, que una crisis no tiene que ser una razón, hermanos, para dejar de ofrendar, y que desde luego reconocemos que hay gente que no ha estado trabajando y pues claro, no van a poder ofrendar. Al contrario, si podemos servirles en algo de esta congregación, con mucho gusto, podemos ayudarlo en lo que la iglesia pueda. Seguro que sí. Ya en lo demás, pues podemos informarle a usted dónde puede abocarse. Por ejemplo, yo ya les he estado mandando a ustedes siempre un listado de lo que el gobernador está hablando, de lo que está sucediendo en el país, hermanos, de los cambios, préstamos, rentas. He estado mandándoles a ustedes información. La información es poder, para que ustedes puedan beneficiarse de todo eso. Y pues yo sé que hay empresas, hay una empresa que estuvo cobrando la renta, hermanos, a todos sus inquilinos. Iba a decir tenants, ¿verdad? Así se dice en inglés, tenants, pero son inquilinos, correcto. Gracias, Carlos. Y bueno, pues el Estado los está demandando. Los está demandando porque no deberían, legalmente hablando. Hay 2 meses que a la gente que está rentando puede tener la libertad de no pagarlos legalmente hablando. Se los digo de antemano. Entonces, eso es poder, es información. Yo sé que afecta a algunos, pero igual todos los renteros tienen también la libertad de beneficiarse de las regulaciones que los estados están haciendo para que no tengan esa pérdida, hermanos. Entonces, todo es recíproco. Hay que entender que así funciona. Y hoy en día el gobernador del estado de Washington aprobó que todas las compañías de construcción tienen que regresar a trabajar, porque son los que proveen techo a las personas, los que mantienen el sistema en esa área de la construcción. Y bueno, pues que esa es una buena noticia, pero a la vez también es una noticia que permite el acercamiento a otras personas y que tiene que hacerse con ciertas precauciones. Está hablando él, hermanos. Venía escuchando el mensaje. Y tiene que hacerse con ciertas precauciones para no ser alcanzados por el virus. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo que se reabran los estados todavía. Lamentablemente usted ya miró la guerra que se suscitó, ¿verdad? De los estados, hermanos, donde se armó una guerra en contra del presidente, y al final el presidente, no sé si sarcásticamente o cansado, dijo: está bien, ábranos. Les doy la autoridad que ustedes lo hagan. Y ya ahorita hay estados que han abierto, como Georgia está abriendo su estado completamente desde el día de hoy. Empezó a funcionar otra vez normal, y no estamos, principalmente ese estado no está en la condición de abrir, hermanos. Y pues es lamentable, ¿verdad?, que por levantar el sistema económico ya se estén autorizando que la gente se vuelva otra vez a juntar cuando sabemos que no hemos salido. Gracias a Dios, el día de hoy, al día de ayer, China cumplió 9 días, hoy 10 días, sin ninguna persona fallecida por el virus. Eso significa que es una buena señal. Italia ya tuvo menos fallecidos, hermanos, 300 y fracción en una noche, cuando habían sido miles, hermanos. Pero Estados Unidos, no estamos en la posición de salir y de volver a estar como que si no tuviéramos un virus afuera. Claro que lo tenemos. Y no estoy siendo antagónico ni tampoco alarmante, hermanos, pero yo quiero que seamos claros en cuanto a lo que está pasando. Voy a darle vuelta al monitor porque no me oigo. Gloria al Señor. No sé por qué me los tuercen, hermanos, eso. Si es tan rico oír la voz de uno por acá, aunque a este muchacho no le guste, porque él tiene el oído todavía fino, yo ya no tanto. Esta es la ventaja, hermanos, de tener un oído ya de años, está más desgastado, ¿verdad? ¿Mi oído está 20-20 o cómo se puede decir? El tuyo está 20-20. No tiene uso, tienes que aprender a usarlo. Pero bueno, hermanos, lo que yo sí le quiero mencionar, ¿verdad?, es de que pues todas las compañías de construcción van a salir otra vez a trabajar y todo eso. Esperemos en el Señor de que no haya pues otra crisis, ¿no? Y venga un rebote de
de esta fiebre y de este virus que ya se ha llevado muchos ministros, hermanos de iglesias. También, pues, personas. Precisamente hoy estaba viendo un pastor que se le murió su diácono, hermanos. Así de repente, anoche, lamentablemente, falleció el hermano en la madrugada. Hoy en la madrugada, perdón, falleció. Pues lamentable, nos unimos al sentir, ¿verdad?, de toda esa gente que está perdiendo familiares y no queremos, pues, que pase. Por eso yo no estoy de acuerdo en que se abra todavía el Estado, ni tampoco las compañías, incluyendo las iglesias, que es donde más nos juntamos. Pero pues la vida tiene que seguir, hermanos, y hay que tener la confianza en el Señor, pero igual tomemos nuestras precauciones. Ahora, regresando a lo que yo le estaba mencionando, sobre las finanzas, ¿verdad? Ese fue el punto. No, por eso usted que durante esta pandemia, porque no vino a la iglesia, dejó de cumplir con apoyar este ministerio, pues qué lástima, hermanos, de veras, ahí se le ve el corazón donde está su tesoro. Es una lástima, de veras, es muy triste para un ministro, porque Dios prueba el corazón de una persona en medio de eso. Dígame cómo va a tener un ministro para echar mano, para apoyar a familias necesitadas, si la iglesia que tiene no colabora, no es solidaria con el trabajo. Es imposible. El ministro no puede estar dando toda su vida y todo su dinero y toda su ganancia toda la vida, porque es ilógico. Es una falta de respeto tratar de decir que el ministro es el que tiene que darlo todo por el todo, cuando francamente el ministro es el que deberían de cuidar más, porque es el líder, es el que tiene que estar más seguro, como en el tiempo de David, que protegieron a David, hasta prohibiéndole que tuviera que salir de palacio. Ellos dijeron, los guerreros, nosotros nos encargamos de las batallas y tú no vas jamás a la guerra. Usted ya sabe, porque se lo andaba echando un Goliat. Ya ve que había una serie de gigantes, hijos de Anac, hermanos, y se lo estaba echando, ya casi lo mataba un gigante. Ya estaba viejo David. Y pues desde luego entendemos. Entonces hay que cuidar a los ministros, hermanos. Hermanos que me está viendo, usted de otra congregación también, porque yo sé que se unen con nosotros personas de otras congregaciones, cuiden a sus pastores, claro que sí. Y no los abandonen con la labor, con la obra, porque ahí se prueba el corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí, si tu corazón está en el dinero, ahí va a estar tu tesoro. No está en el Señor. No es cierto que amas al Señor. No es verdad. Estás simplemente interesado en lo que el Señor te pueda dar, como a muchos. Y yo creo que es tiempo de reformar esa conducta y cambiarla, y no unirse con todos los impíos y también hijos del diablo que a través de las redes sociales atacan principalmente a las iglesias en estos momentos, porque mantenemos los principios bíblicos. Yo respeto si una iglesia está solvente y no necesita de que la iglesia tenga que venir a sembrar y les da permiso de que fallen en eso y no enseña sobre eso. Esa es decisión de cada ministro. Mi decisión es no dejar de enseñarle a la iglesia que la Biblia manda que honremos al Señor con nuestros bienes y que honremos al Señor realmente con una acción, no con una palabra. Amén. ¿Qué dices tú, Elías? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, le vamos a dar chance de que agarre el micrófono. Sí, amén. Estamos de acuerdo. ¿Sí, amén? Que hay que ser fieles en todo al Señor y que eso es lo que Dios espera de nosotros. Así es que, hermanos, sean fieles y permanezcan hasta que terminemos el tiempo del culto, amén, para que podamos agradar a Dios y a la vez aprender y ser edificados, porque es necesario, amén. No, y también, hermanos, que aprendan a creer en el Señor, que en medio de luchas y pruebas es cuando se prueba el corazón. Dios es especial en probar el corazón del pueblo. Entonces es especial, se lo puedo mostrar durante las etapas de desierto. Cada jornada que Israel tuvo pruebas y Dios le probó el corazón. Israel falló muchas veces y por esa causa el Señor aun cuando terminaron de salir de Egipto, pasar el desierto y entrar a la tierra de Canaán, usted se da cuenta que en el tiempo de los jueces aún también fracasaron y por eso Dios tuvo que levantarle jueces a Israel.
después de Moisés y después de Josué. Tuvo que levantarle jueces, le levantó a uno que se llamaba, primer juez creo que fue Otoniel, hermanos, y de ahí consecutivamente hubo una época de puros jueces y los jueces juzgaban por cierto tiempo Israel, pero usted se va a ver que cada vez que juzgaba un juez, Israel se torcía y no honraba al Señor y Dios los entregaba en las manos de sus enemigos. Levantaba otro juez el Señor, se enderezaba a Israel y se volvía a torcer y el Señor los volvía a entregar en las manos de sus enemigos. Por eso en capítulo 6 de Jueces vemos a Gedeón siendo levantado como juez. Pero estaban pues siendo oprimidos por los madianitas. ¿Se da cuenta? Que ahí estaban. Entonces miramos que Dios le llama a Gedeón para que se levante y libere a su pueblo del robo y del ultrajo, pero ahí claramente dice que el Señor los entregó en las manos de los madianitas para que fueran robados y ultrajados constantemente porque hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor dice que los entregó en manos de Madián por 7 años. Imagínate, Elías, que el Señor entregue a alguien. Esto alguien puede decir, ay, es que el Señor a mí no me puede hacer esto. ¿Y por qué Pablo les dijo al de Corintios 5:5, al tal, reunidos vosotros y yo en espíritu, al tal, entreguémoslo a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor? Entonces sí hay entregas. Porque Pablo decía, cuídate de Alejandro. Dice, porque se ha vuelto, dice, un gran enemigo de mí. Y antes era discípulo de él. A Emineo y Fileto, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, sí hay entregas, hermanos. Y Dios respalda la palabra de sus siervos como las de Elías. Y yo quiero ser un siervo de ese tipo, que el Señor respalde mi palabra. Se lo digo antemano. Quiero si yo declaro algo, quiero declarar algo bien. Nunca he declarado algo mal, pero ganas no me faltan, hermanos. De veras. Ganas no me faltan por tanta injusticia a veces. Principalmente me da mucha tristeza, y no lo digo por mí, quiero aclararlo, que en este tiempo haya ministros abandonados, hermanos. Ministros abandonados. Ministros. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que han servido a un pueblo que ni siquiera en las ovejas se dignen a echarles una llamadita. Es increíble. Que esperen solamente que el pastor les llame cuando tiene que haber, una relación mutua. Sí, ya hablé mucho, yo mejor dejemos a Carlos que termine de hablar y yo tomo agüita. Bueno, yo pienso que usted ha de conocer más ministros, ¿no? Usted ha de tener más información con respecto a ese tema. Entonces usted puede comentarnos, ¿verdad?, lo que está sucediendo, pero honestamente, pues sí, mirar eso es algo muy injusto porque está viendo la necesidad y hay personas que quizás puedan tener, que quizás están trabajando y tienen su sustento y tienen su ahorrito por ahí, ¿verdad? Y más, sin embargo, son muy codos o tacaños, como querramos decirlo. Y se olvidan, obviamente, de que los ministros, los siervos han estado ahí en los momentos de necesidad de esas personas. Entonces los siervos y los ministros no han puesto peros para poder ayudar, aconsejar espiritualmente, dirigir, pastorear a esas ovejas. Y las ovejas, iba a decir, somos a veces ingratos, ¿verdad? Qué bueno que se incluyó. No, pero yo creo que este muchacho no es ingrato. A mí me ha bendecido mucho tanto él como su esposa. Ahora, pero yo sí quiero aclarar, hermanos, de que no estoy diciendo yo que si usted se congrega en una iglesia, le dé todo al ministro. No tiene que darle todo. Dele algo, dele una parte de lo que Dios le ha dado a usted. Ayúdelo, mándele una ofrendita. No sea ingrato. Si la necesita, bueno, y si no, también. ¿Qué importa? Es bendición para usted. A lo mejor ese ministro está orando para bendecir a otra familia. Usted no puede saber cómo Dios pueda funcionar. Ahora, por el otro lado, pues entendemos, ¿verdad?, de que es una gran injusticia de que
de que haya hombres de Dios y mujeres de Dios que han servido en el Evangelio y que ahora, por causa de las luchas y las pruebas que tenemos, su equipo de trabajo ni siquiera por miedo, por cobardía o porque no quieren, hermanos, los quieren apoyar a transmitir un programa como este, porque tienen miedo. Es increíble porque el miedo vende. Yo ayer miré un programa que me mandó un hermano, por cierto, un hermano, no voy a decir su nombre, pero me lo mandó un hermano a mi mensajero, que no es de esta congregación, por cierto, de un reportaje que sacaron de Univisión, no sé si ustedes lo vieron, de una hermanita que perdió a su marido. Lamentablemente estaba llorando y todo eso. Pero miren, hermanos, yo conozco a los reporteros que hicieron ese, ustedes también lo conocen, ellos han estado, más que todo, uno de ellos no ha estado a veces con nosotros. Y miren, hermanos, la noticia tiene que crear miedo para vender. Entonces, eso no nos edifica en nada. Al contrario, la gente va a pensar que en las iglesias está toda la gente contaminada y cuando todo esto termine no van a querer congregarse por miedo. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la fe, hermanos, y la confianza en el Señor? Por eso le repito nuevamente, usted tenga cuidado dónde se mete. Por eso nosotros cancelamos inmediatamente, primero por respeto a las autoridades, voy a ser franco, nuestros cultos generales como los hacíamos, hermanos. Y luego también pues recomendamos a todo mundo, estuvimos dando recomendaciones. ¿Se recuerdan ustedes que estuvimos dando recomendaciones aquí? Lávense las manos, el alcohol de 99 es el que mata los gérmenes, el sanitizer, ¿qué más? No toque a la gente pues hacia la deriva, póngase guantes, póngase máscara, todo eso lo hemos hecho acá. Y queremos mantenernos en esa línea, desde luego, porque no vamos a hacer alarde de fe, hermano. Yo no quiero hacer alarde de fe y decir, pero hermanos, vamos a tener la fe aquí, el Señor va a sanar. Si yo estoy viendo que se está llevando a ministros. ¿Ah? Por favor. No, yo no lo voy a exponer a usted ni tampoco quiero que usted me exponga a mí. Sabemos, como dijo el apóstol Pablo, que es mejor estar pues con el Señor, pero pues not yet. Amén. A menos que alguien quiera irse, pues allá, cada quien. Pero no nos traiga el bicho para acá, pues. Porque luego se suscitan ese tipo de situaciones. ¿Dónde se mete la gente? ¿Con quién se junta? ¿Qué está pasando? ¿Está teniendo cuidado? ¿O estamos como los latinos que acostumbramos a veces a ser desordenados? Porque los latinos, amados, somos muy desordenados. Pensamos que no, que nosotros podemos y que esto y que lo otro. Y al final, pácatelas, hermano. Entonces, ¿quién sabe cuál es la verdadera historia? Eso fue lo que le presentaron a todo el estado de Washington, que yo quiero decirles que no es así. No es así. Eso pasó, es un caso que sucedió allá y hay varios más también, pero yo recomiendo otra vez, amados hermanos, tengamos el cuidado de mantenernos en salud. Sea responsable usted con quién se junta para saber con quién se va a juntar. Porque si usted no es responsable con quién se está juntando, pues yo no me quiero juntar con usted ahorita. Por mucho que lo quiera, yo mejor le mando una llamadita. Hay mucho trabajo que hacer todavía acá. ¿Me explico? ¿Estás de acuerdo conmigo, Elías? Sí, amén. Yo sé que el pastor no quiere irse todavía. No, todavía no, hermanos. Hay mucho trabajo. Mire, la iglesia ni siquiera se ha terminado. Sí, claro. Definitivamente hay que tener mucho cuidado de precaución. Sin dejar de creer en el Señor, de confiar y sin dejar de tener fe. Pero hermanos, ya sabemos y hemos oído que hay gente de fe que también se está yendo, tal vez por no ser precavido, ¿verdad? Entonces, después la gente se lamenta, hermanos, cuando en realidad aún el gobierno ayuda para que seamos precavidos. Así es que hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que después de querer libertad, hermanos, sí, pueda surgir algo. Eso es lo que yo tengo cierta duda, y la tengo bastante alta la duda, de que no es saludable todavía, aunque el gobierno, ¿quién es el gobierno para decir ya se fue el virus? A menos que ellos lo hayan puesto y tenga la cura, ¿no? Y que ya le hayan mandado al aire. Pero en mi opinión, ¿quién es el gobierno para decir, hermanos, ya se quitó el virus? Y de hecho ellos no están diciendo que ya se quitó. Están autorizando para restaurar la economía, pero no para decir que el virus ya se quitó. Como para que usted se meta a un restaurante, vaya a un Home Depot y ande ahí de manitas y todo este rollo, o aún en una iglesia. Todavía no es tiempo. No hemos salido de esta tragedia, hermanos, en Estados Unidos. La China ya salió, gracias al Señor.
Italia va ya mejorando, pero nosotros estamos en el mero menjurje en este momento. México va empezando. Me mandaron un comunicado ayer de que están llegando a estados mexicanos trailers, refrigeradores que los están parqueando en las calles porque se esperan miles de muertos. Es lamentable, hermanos. Es bien triste todo esto. Yo no me alegro de saber que apóstoles, pastores, profetas, siervas del Señor han muerto ya, que yo conozco por nombre, que no me los han contado, y que ahorita hay varios de acá de nuestro estado que están en el hospital. Entonces, amados, yo se los ruego, cuiden la lámpara para que no se apague. Sea responsable. Yo lo veo que se junta con alguien más. Usted de este grupo no va a poder venir conmigo. Se lo digo de antemano. Porque no tiene sentido que usted esté por allá juntándose con todo el mundo sin precaución y nos venga y nos enferme a nosotros. ¿No, Elías? ¿Tú qué piensas? Hay que ser honestos en todo eso. ¿Seguro? Hay que ser honestos y si en realidad pues alguien por ahí trae síntomas, ¿verdad? Que se parezcan. Revélese, descúbrase. Sí, claro, ¿por qué no? Sí. Porque estoy seguro que lo vamos a mandar a tomar aspirinas. Seguro que se conviven con familias, con hijos, no sé. Entonces, y es peligro. hay que ser honestos. Sí, y es el peligro que hay ahorita de que estamos recomendando a toda la gente de que mantenga su distancia. Sí. No se trata de que no tengamos fe. Sí tenemos fe. Pero si Dios ha permitido que esto vaya barriendo parejo, entonces si usted se quiere ir en la lista, no nos lleve a nosotros. Váyase usted solito y vuele allá con el Señor y déjenos a nosotros acá tranquilos. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Sí. Estoy Sí, dice este muchacho, ¿verdad? Es el que más dice sí. Muy bien, entonces vamos a entrar ahora sí en detalle, hermanos, y vamos a orar después de tan larga explicación que acabo de darles y motivarlos y desanimarlos, hermanos, y entramos rapidísimo, al cabo tenemos tiempo. Regularmente nuestros cultos los terminamos a las 10, pero por la red 9:30, regularmente, ¿verdad? Vamos a hablar de los grupos ante los acontecimientos sobrenaturales. Y la base que tenemos está en Hechos capítulo 2, verso 1 al 14. Voy a pedirle a Carlos que lo lea, por favor. Desde el 1 al 14. Hermanos amados en cabina, o hermano que estás en cabina, perdón. Por favor, ponme el verso de Hechos 2, 1 al 14, para que el hermano lo lea. Mientras tanto, ve leyéndolo en tu biblita ahí chiquitita que tienes. La muestro, ¿verdad? Aunque en realidad traigo varias Biblias aquí. Pero bueno, dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, dice, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Hasta el 14 o 15.
15. Dice el 15, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis. Perfecto. Entonces ya en base a eso, hermanos, yo quiero rápidamente entresacar ciertos grupos que yo estaba identificando, que son es muy importante que los pongamos en evidencia, para que entendamos que siempre que hay un acontecimiento sobrenatural o un acontecimiento, hermano, que no es normal, por eso es sobrenatural, porque no es normal, podemos decir que siempre van a aparecer los grupos, hermanos. Y hay que entender que van a tener que aparecer desde luego. Entonces, entre esos grupos están varios que yo voy a estar mencionando ahorita con los hermanos, que lamentablemente en vez de bendecir la obra, pues muchas veces estorban la obra. Y uno de los comentarios que yo ponía en el pensamiento que traigo es que regularmente la gente que más demanda es la que menos participa de la obra o da para la obra, y lo mencioné anteriormente. ¿Por qué lo digo? Porque siempre va a haber expectantes, hermanos. Siempre va a haber gente que va a estar expectante a ver qué sucede, qué pasa, qué sucede, qué está pasando, qué novedad hay. Entonces yo quiero mencionar eso porque yo creo que todas estas personas no dan nada a la obra, tampoco apoyan la obra, pero sí son jueces audaces que se dedican a atacar a aquellos que tienen fe y un buen corazón para apoyar una buena causa. O sea, estoy hablando de gente que no entiende el mover de Dios ni sus planes. Y por eso cuando yo veo Hechos, capítulo 2, veo gente que está siendo ministrada por Dios. Y veo un acontecimiento sobrenatural que viene, pero veo también grupos que están entre ellos de alguna forma expectantes a ver qué sucedió o qué pasa. Entonces, cuando hay una situación, yo considero que cuando siempre que ha habido, hermanos, que hay un milagro y la gente se sorprende, la gente se pone pensativa de ver a ver de qué se trata, cómo fue que sucedió y todas esas cosas. Entonces siempre va a haber gente, hermano, que yo mencionaba como primer grupo, que no entiende las sobrenaturalidades, o sea, que no entiende el poder y la manifestación de Dios. Hechos 2:7 dice que estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces ahí había un acontecimiento que no tenía explicación. Y todo acontecimiento, hermano, que no tiene explicación, que no se le encuentra, pues se tiene que meter dentro de un acontecimiento sobrenatural. Porque no puede, algo que es natural tiene una respuesta. Pero lo que no tiene una respuesta tiene que ser algo sobrenatural. Entonces, siempre que hay un acontecimiento sobrenatural, surgen los grupos. El primer grupo, la gente que no entiende las sobrenaturalidades, que está sorprendida de qué pasó, cómo fue que sucedió, cómo le hicieron, dice alguien por ahí, vea, como cuando uno mira a los programas esos que hacen, entre comillas, magia. No sé si usted alguna vez ha visto esos que no sé cómo le hace esa gente, pero tienen que manejar poderes de seguro, ¿no? Que lo hacen en los circos, lo hacen en los teatros, lo hacen en la televisión, en los shows, donde quiera salen esas personas que son ilusionistas. Ahora les llaman ilusionistas, pero muchos de ellos puede que sí tengan la habilidad de hacer trucos. Pero otros, no sé, me da la impresión como que manejan poderes, hermanos. Porque hay demasiado que no se entiende. Entonces, el siguiente grupo que surge, ese lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 12, que es el grupo de los perplejos, los que se quedan con la boca abierta, hermanos, que dicen, wow, pero eso fue todo, wow, pero no son parte. El grupo de los perplejos, dice el 12, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros,
¿Qué quiere decir todo esto? Buscando quien les explicara. ¿Qué quiere decir todo esto? Estamos asombrados y perplejos. Entonces este es el grupo de los perplejos, hermano, cuando algo sucede o cuando alguien hace algo, ¿verdad? Es el grupo de los perplejos que pueden buscar ustedes. Espero que los hermanos hayan buscado en sus notas para poder abonar cada uno de estos puntos y poder extraer la riqueza de lo que significa la perplejidad o el grupo de los perplejos, que la Biblia habla bastante de los perplejos, hermanos. Y luego después surge el grupo tercero, ahí mismo, de los burladores. Y este es el grupo que a mí me llama más la atención porque es uno de los más peligrosos. Por ejemplo, el grupo que no entiende las sobrenaturalidades, pues se queda en cero pensando cómo le hicieron, cómo fue que sucedió. El grupo de los perplejos se asombran, hermanos, pero el grupo de los burladores, ese grupo sí es peligroso, hermano. Hechos 12:13, pero otros se burlaban y decían están borrachos. ¿Se da cuenta? Entonces el grupo de los burladores, ese lo tenemos, hermano, en las redes sociales hoy en día más que nunca. ¿Se ha dado cuenta de eso? A mí me han mandado muchos mensajes a través de Facebook y YouTube. Muchos mensajes y otros a través de mi mensajero. A mí no me molestan que me manden todos los mensajes que quieran. Me pueden mandar todos los que quieran, hermanos. Pero a mí sí me gustaría preguntarle a esas personas que están exigiendo, hermanos, que si la ofrenda que se está levantando es para regalársela a los pobres, me gustaría preguntarle cuánto han dado y si ayuda a los pobres esa persona. ¿Tú qué piensas, Elías? ¿Será que es gente que ayuda a los pobres? Porque están bien preocupados por los pobres. Y en el discipulado de Jesús había uno que estaba muy preocupado por los pobres. Una mujer una vez vino con un perfume que tenía el valor del sueldo de un año de un obrero, hermanos, y lo derramó sobre la cabeza y los pies del Señor y empezó a besar los pies del Señor. Y entonces vino el discípulo de Jesús que se llamaba Judas, por cierto, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Que se llamaba Judas, ¿verdad? Como que ¿Sí? encaja bien, ¿verdad? Se encaja bien, fíjate, sí. Y era el encargado de la bolsa, de las ofrendas que levantaba nuestro Señor Jesús, porque le quiero decir que nuestro Señor Jesús levantaba ofrendas. Levantaba ofrendas. Y si usted se da cuenta, no gastaban en comida porque tenía el poder para multiplicar peces y panes para darle multitudes. Entonces, hay gente ignorante que nomás debate cosas porque está contaminado de su corazón y su corazón es perverso y engañoso. Y son los que más demandan y no hacen absolutamente nada para ayudar a un pobre, a una viuda, a un huérfano, a un necesitado o poder hacer una buena obra. Son burladores solamente. ¿Sabes por qué? Porque son ladrones. Judas tenía la característica de que él le preocupaba mucho que se haya desgastado ese perfume porque le preocupaban los pobres. Pero ¿por qué se derramó ese perfume regañando al Señor? ¿Te imaginas? Mejor se hubiera vendido y de lo que se hubiera ganado se le hubiera dado a los pobres, cuando la Biblia misma dice que era ladrón. Y a él le preocupaba, hermano, el dinero porque quería el dinero para él. Y hoy en día tenemos mucha gente a través de las redes sociales preocupados que porque las iglesias están pidiendo ofrendas, que porque no se le da a los pobres. Nunca han visto que la pobreza jamás se ha erradicado. Jesús mismo lo dijo: a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no me tendréis siempre con vosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, ha habido organizaciones humanistas que han querido cancelar la pobreza. No se ha podido, hermanos. Tenemos pobreza en Estados Unidos, tenemos pobreza en México, en Centroamérica, Suramérica, en Asia, en Europa, en África. Tenemos, hermanos, pobreza en todo el mundo. La pobreza no se va a quitar. Por eso es importante entender de que este tercer grupo es el más peligroso, porque a través de las redes sociales pueden funcionar
como los 10 que fueron a inspeccionar la tierra de Canaán. ¿Qué hicieron los 10 de la tierra de Canaán? Trajeron un mal reporte que desanimó el corazón del pueblo para que siguieran a conquistar la tierra. Y el Señor trajo juicio por eso. Entonces yo considero de que todo aquel que dice que ama a Dios y que está preocupado por los pobres, en vez de hablar tanto, haga más y mande su ofrenda para poder tener los ministros para levantar proyectos humanitarios. Y de esa forma nosotros podemos bendecir a otros hermanos como organización que no es profit, desde luego. Y aún el Señor, quiero decirle que el Señor levantó ofrenda, hermano, de todas las multitudes que venían y daban ofrendas. Y había una bolsa del dinero que Judas se la robaba, pero levantaban ofrenda. Y no tenía templo ni edificio que pagar. Y nosotros sí. Nosotros sí, toda esa gente ignorante, hermano, que se la pasa ahí escribiendo puras tonteras en la red, atacando a los ministros en las iglesias, que dónde están los diezmos, que se los roban, que viven de los diezmos, que la gente está manteniéndolos. Son ignorantes porque no entienden que la gente, que no todos los ministros, hermanos, viven del ministerio. Hay muchos ministros que son empresarios y son ministros, que no necesitan en sí del apoyo total de una iglesia o de un ministerio. Entonces hablan con ignorancia porque son burladores. Hay una contaminación en el corazón. Son enemigos del evangelio. Entonces fíjese bien lo que le estoy enseñando, porque eso pasó en Hechos capítulo 2. Perdón, hermanos. Dice que otros se burlaban ante un acontecimiento que Dios había derramado, hermanos. Y se burlaban de lo que estaba pasando. Eso pasa siempre que hay una crisis, un acontecimiento grande. La gente siempre va a atacar a las iglesias, a los ministros, por lo mismo, ¿no? Porque están más preocupados por el dinero que realmente hacer algo ellos. Si tanta preocupación tuvieran, ¿dónde están los programas que están haciendo? ¿Dónde está la ayuda? ¿Qué orfanatorio están manteniendo? ¿Qué lugar de viejitos están ayudando? ¿Cuánta ofrenda están mandando para Centroamérica, para México, para donde están los países necesitados? Pues no está de más por decirlo, ¿no? Pero nosotros apoyamos en lo que podemos a otros ministros, desde luego, hermanos, más en esta crisis. Seguro que sí. Y desde luego lo hacemos con todo el corazón, no para recibir reconocimiento. Y no andamos tocando trompeta de que estamos ayudando a nadie. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Podemos mencionar que sí lo hacemos, pero no tenemos que darle explicación a la gente más que a usted que está aquí en casa, tal vez mencionarle a dónde van dirigidas nuestras ofrendas que mandamos para apoyar a otros ministerios que realmente sí lo necesitan, más en este tiempo. Pero le quiero mencionar, hermano, que este grupo, tercero, es el grupo de los burladores, los que atacan hoy en día a la misma iglesia, que desalientan el corazón del pueblo para que siga sembrando y que siga manteniendo su fe, desacreditando la misma iglesia cuando ellos ni siquiera han tenido una iglesia a su cargo, ni tampoco nunca han sido ministros, ni pueden ser ministros tampoco. Algunos de ellos sí fueron ministros, renunciaron porque pensaban que posiblemente una iglesia, un ministerio era para que ellos vinieran y se llevaran todo el dinero y no les funcionó, ¿no? Y dijeron, no, pues mejor nos vamos, no va a funcionar, no podemos sacarle dinero a la gente. Algunos son hábiles, otros no. Pero vemos ministros dedicados al cuidado de las almas y desde luego a la enseñanza para que las almas, amados hermanos, aprendan la palabra de Dios y aprendan a ser responsables y cumplir con sus obligaciones ante los ojos del Señor, apoyando el ministerio. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Entonces, digo que estos tres grupos, hermano, conllevan a la aparición de un cuarto grupo y con este vamos a concluir. El cuarto grupo es el que está en Hechos 2, 14 al 28. Yo quiero pedirle a Carlos, por favor, si puedes tú leer del 2, 14 al 28, por favor, para revisar quién es el cuarto grupo que aparece, hermanos, por causa de estos grupos. Muy bien, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento
y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. 19 hasta el 28. Ok. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas, dice, derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el gran día o el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de vuestro, dice, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregado, dice, por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos, dice, de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo en tu presencia. 28. Ok, perfecto. Muy bien, quise que lo leyeras todo para que la gente entendiera el concepto, hermanos, pero lo que yo quiero mencionarle a todos ustedes es de que los tres grupos traen como resultado el aparecimiento del cuarto grupo, y el cuarto grupo es de los que quieren explicarlo todo. Se da cuenta que en el segundo grupo hay el grupo de los perplejos que quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Buscando una respuesta. Bueno, siempre va a aparecer el grupo de los que queremos explicarlo todo. Pero mire, hermano, hay veces que no hay necesidad de explicar nada a ciertas personas. Porque hay un dicho que se dice vulgarmente que al buen entendedor pocas palabras, ¿correcto? Y hacer oídos sordos al necio. Es un proverbio muy lindo, hermano, porque hay gente que va a querer buscar una explicación de todo y otros que van a querer explicar de todo. Entonces yo creo que Hechos nos habla claramente que cuando Pedro se pone de pie y alza la voz, empieza a declarar, empieza a explicar que a veces es necesario, pero hay cosas que no se deben de explicar a ciertas personas y hay cosas que deben de explicarse a otras personas, hermanos. Entonces yo creo que el que merece una explicación hay que dársela, y el que no la merece, hacer oídos sordos. Si usted es atacado aún hermanos, por burladores, ya ve, el otro día nos apareció un negrito aquí filmándonos, hermanos, porque tenemos pues el ministerio abierto, pensando que teníamos toda la iglesia en función, cuando no es así. No se debe la iglesia no está abierta en este momento, pero ya vinieron, pues son burladores y aparentemente son personas que van a una iglesia, pero que de todas maneras están tratando de crear cierto daño a otro ministerio. No sabemos por qué, hermanos, porque es gente que posiblemente no
ha tenido realmente un encuentro personal con el Señor. Pero pensemos en aquellos, hermano, que usted los mira en las redes constantemente y que a veces usted quiere explicarles una cosa, no, que mira, que esto, que lo otro, pero son necios, burladores y empiezan a atacarle y empiezan a ofender al Señor, ofender al evangelio, al pastor, hermano, y eso sí me duele que me ofendan, hermano, ¿verdad? ¿Sí? Y empiezan a decir que su pastor esto, que su pastor que vive en una mansión. Yo miré el otro día un comentario, hermano. Sí, tienen a su pastor en una mansión y de seguro tiene carro nuevo mientras ustedes viven en la miseria. Dije yo, bendito sea el Señor. Brincos diera, ¿verdad? Hermanos, pero por lo mismo, porque es gente que no sabe. Es gente que posiblemente fue influenciada por otros, que tiene que pedirle perdón a Dios porque está pecando en la ignorancia. Otros no pecan con ignorancia, otros pecan con conciencia porque ya saben, posiblemente hasta han ido a iglesias. Y la única razón por la cual han ido a congregaciones ha sido para buscar a ver en qué agarran a los ministros y luego después publicarlos. Entonces hay que tener cuidado de no ser del grupo de los que quieren explicarlo todo, porque hay veces que no hay necesidad de explicar nada. Como dicen por ahí en inglés, let it go and let it be. ¿Se acuerdan ustedes de ese salmo? Let it be, let it be. Nunca lo he ¿No? escuchado. ¿Nunca lo dices? Ok. No. Bueno, entonces a veces hay que dejar a la gente ser. To be or not to be, como decía un libro hace años atrás, hermano, muy famoso. No tiene sentido, es lo que quiero que usted me entienda, que ante una situación que no se entiende, se trate de darle explicación a alguien. Lamentable que dentro de una iglesia estén estos grupos que estoy hablando yo, porque existen. Hermano, dentro de una congregación, esto se manifestó ante un acontecimiento sobrenatural que el Señor trajo en público, pero hoy en día estos grupos, hermanos, se han clonado dentro de la iglesia. Hay grupos dentro de las congregaciones de personas que no entienden absolutamente nada de lo sobrenatural. Hay grupos de personas que están perplejos, hermanos, asombrados, preguntando qué es esto, no entienden nada. Pasa una sanidad, no entiende nada. Alguien es bautizado con el Espíritu Santo, tampoco entiende nada. Una persona llora, no pasa nada. Viene un virus, menos se entiende el plan y el propósito de Dios. Y yo sigo pensando que en medio de todo esto, hermano, tenemos un gran plan y propósito del Señor para con el mundo y para con la iglesia. Lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Para con el mundo, para llamarlos al arrepentimiento, al convertimiento, y a la iglesia al despertamiento de su sueño, de su letargo, que el tiempo se está acabando y que es el tiempo de que empiece a edificar los altares caídos, que dejó que se vinieran al suelo y empezar a rescatar. Hablaba yo hoy en la radio, en Facebook, hermanos, acerca de las cosas que la iglesia ha perdido, hermano. Y son muy simbólicas las tres cosas que la iglesia ha perdido, que me parecen muy simbólicas. Entre ellas está la oración, que conlleva a muchas cosas. Si una persona no ora, no hay santidad, no hay pureza, no hay fuego, no hay vida, no hay ánimo de nada, hermanos. Está muerta espiritualmente hablando. Si una persona no tiene una vida de devoción, no tiene autoridad de nada, hermanos. Es simplemente un religioso cristiano, porque no cuida, no alimenta su vida espiritual. Y luego la segunda cosa, si no tiene ese fundamento, tampoco va a cumplir con la gran comisión de ir a ganar y luego después funcionar como maestro para discipular, para que vuelvan a ganar y así se cumpla el círculo retroalimenticio de las dos facetas de la gran comisión. ¿Cuán importante es eso? Reconocerlo, que la iglesia fue llamada, hermano, para desarrollar una función en la tierra y no la está haciendo la iglesia. Y la tercera cosa, desde luego, pues no abandonar la administración bíblica de las ofrendas y aportaciones, de colaborar con sus primicias, hermano, para el sostenimiento de todo ministerio y así honrar al Señor con sus primicias, como dice la Biblia. Y la segunda, lo que sería la participación del diezmo por reconocimiento de autoridad y a la vez
a la vez lo que se levanta pues se utiliza para el sostenimiento de todo local, como es común y normal en todo ministerio de Dios. Y lo tercero, pues, hermanos, la ofrenda votiva y voluntaria. Hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Ustedes se lo saben de memoria, ¿no? Todo eso, ya lo sabemos. Pero hay mucha gente que no sabe esto. Y por eso, ahorita, en esta pandemia, Dios ha probado el corazón de muchísimos hermanos. Se los ha probado el Señor. Amados hermanos, les ha enseñado dónde está su corazón para que regresen, por lo menos a hacer la iglesia de Esmirna, pero abandones la iglesia de Éfeso. Cuanto más la iglesia de la Odisea, que ni siquiera ni chicha ni limonada, dices Marvin, ¿cómo dices tú? ¿Verdad? Que ni fu ni fa, decimos por ahí. O sea, ni fríos ni calientes. Esos quieren estar de los dos lados, tibios. Y la iglesia de Éfeso, con muchas obras y posiblemente muy buenos para servir, pero se les había acabado el amor a Dios. Y nadie puede pretender querer servir a Dios si no tiene amor, porque tarde o temprano le va a pasar el bill al ministro. Lo primero que se necesita para poder servir a Dios es estar enamorados de Dios. Y si no hay una vida espiritual, no va a haber amor a Dios. Porque no hay comunión. Y la comunión se lleva a cabo a través de la oración. Es cuando se establece la relación con Dios. Y luego surge el amor. Y cuando hay amor, hay deseo de trabajar por amor. Y es cuando se lleva a cabo las dos fases de la gran comisión. De compartir con otros lo que Dios te ha dado, la experiencia que tú tienes con el Señor. Y desde luego colaborar con tus aportaciones en todo momento para el sostenimiento de un ministerio de Dios. Amén. Amén y amén. Yo concluyo con eso, hermanos. Les dejo a los hermanos la batuta. Sí, amén. Hermano, sonríe que Cristo le ama. Amén. Y yo digo la verdad, el pastor sí tiene una mansión, hermanos, pero todavía no vive en ella. Pero no quiere irse a vivir en ella todavía. No quiere todavía. ¿Para qué les voy a decir que sí si no? Sí. ¿Tú te quieres ir a vivir ya en ella? Todavía no. ¿Todavía no? Ah, No. ok, pues. Tengo muchos niños chiquitos. Sí, no, yo entiendo, seguro por eso. Sí. Yo creo que nadie, aunque ya estén grandes, yo creo que nadie quiere. Todavía no, ¿verdad? Menos que esté cansado de vivir. Sí. Bueno, ahí sí, que busque descanso en el Señor, amén. Yo la verdad, lo que veo, pastor, aquí, y está fácil para poder identificar, ¿verdad?, estos grupos, porque ¿quiénes eran los que hablaban maravillas de Dios? Claramente se ve, hermanos, que los que hablaban maravillas de Dios eran los que estaban, diga conmigo, llenos del Espíritu. Entonces, se puede ver la otra parte, los tres grupos, los que no entienden, hermanos, las cosas sobrenaturales, los perplejos y también los burladores. Se ve claro, el que habla maravilla de Dios, hermanos, es porque está lleno de Dios. Pero el que se encarga de atacar a los que hablan maravillas de Dios o a los que hacen la obra de Dios y cumplen con el mandato del Señor, hermanos, es porque están vacíos de Dios, están vacíos del Espíritu Santo. Por eso se ve claramente los grupos en esta experiencia de Hechos 2. Los discípulos venían de tener una experiencia con Dios y eso es lo que hace falta para poder entender las cosas sobrenaturales. Tener una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, que es el que necesita la iglesia, porque hay mucha iglesia, hermanos, que se congrega que no entiende las cosas. Y existen también aquellos hermanos que se asombran de ver las cosas y luego surgen los burladores. Entonces, la escasez del Espíritu de Dios, la falta de estar lleno de Dios, hermanos, eso no es agradable en una persona porque eso le lleva a convertirse en enemigo de la fe, enemigo de los que hacen la obra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque sin nosotros, sin alguno que me está oyendo, hermano, de casualidad, tiene una característica de estas que se han hablado, es porque, hermanos, hay que mejor
buscar la experiencia con Dios y ponernos a trabajar también a lo que Dios nos ha mandado para que podamos nosotros ahora sí ser como aquellos que hablaban maravillas de Dios. Y hermanos, los que van a levantarse en contra de esos, yo creo que desde que el Señor estaba en su ministerio ya lo sabían. Ya habían burladores, ya habían quienes lo criticaban, ya habían quienes lo perseguían por las maravillas de Dios que Él hacía. Entonces eso va a estar siempre, pero no hay que ser de ese grupo, hay que ser del grupo de los que hagan la obra de Dios. Y esa es la parte que yo puedo ver ahí de la diferencia de los que hablaban maravillas de Dios, venían de una experiencia con Dios, venían de recibir de parte de Dios una experiencia sobrenatural, y estaba por el otro lado los vacíos de Dios, vacíos del Espíritu. Y no hay que ser de eso, hay que ser de los que hablemos maravillas de Dios. Y hay que tener mucho cuidado en no levantarnos, ¿verdad? Porque es fácil para alguien, poder, hoy día que hay acceso tanto a la internet, hermanos, es fácil, dices, bueno, yo digo mis palabras, ataco a fulano de tal y luego nadie me vio. Pero hay que tener mucho cuidado en eso, porque no, hermanos, eso lo que va a acarrear o lo que acarrea en la gente es maldición. No porque Dios lo quiera, sino porque la misma gente se lo acarrea. Entonces, si somos iglesia del Señor, hay que meternos a trabajar con Dios. Si somos iglesia del Señor, hay que buscar de Dios la llenura del Espíritu para no ser del grupo de los vacíos. Amén. Así es que le paso el tiempo a mi hermano Carlos para que él también pueda dar su punto. No, claro que sí. Yo quiero decir a los hermanos que aprovechen el tip o la perla que nos dio nuestro pastor, ¿verdad? Si usted en las redes sociales mira a alguien que está atacando, señalando con el tema de los diezmos, las ofrendas, usted simplemente dígales o refiérales lo que nos dijo nuestro pastor, ¿verdad? Lo que Judas hacía. Se preocupaba más por las ofrendas. Hay que llamarles Judas, ¿verdad? Porque simplemente están velando por el dinero, mas sin embargo no dan nada. Judas lo que quería era jalárselo para él, ¿no? O sea, en nuestro país hay una palabra muy mala que no voy a decirle, pero en verdad era robárselo, pues. Robarse el dinero, ¿no? Entonces, hermanos, si usted mira que alguien está difamando, está haciendo todo ese tipo de cosas, bueno, hay que decirles, lo mismo hacía Judas. Hay que defender lo que nosotros creemos. Y veo por el otro lado también de que estas personas, muchos de ellos caen en juicios, porque se atreven a levantarse en contra de siervos, de ministros de Dios. Y digo de Dios porque Dios los ha establecido con respaldo, con autoridad. Y se atreven a levantarse en contra de Dios. Muchos quizás no saben la consecuencia de hacer eso. Si ni aún mismo el rey David se atrevió, pastor, a levantarse en contra del rey Saúl. A pesar de que el rey Saúl no estaba en las mejores condiciones, pero ni aún así, el hombre estaba caído, ni aún así David no se atrevió a tocarle, no se atrevió a levantarse en contra de David, de Saúl, perdón. No se atrevió a difamarlo ni a quitarle la vida. Y por el contrario, lo que hacen las personas hoy en día es difamar. Como lo miramos en el grupo segundo, ¿verdad? ¿O tercero? Tercero. Los burladores. Sí, pero ¿qué importa que haya? Mire, los grupos van a existir, pero usted no sea parte de él. O sea, eso es lo que yo voy. ¿Qué importa que haya? Es necesario que haya. A mí no me afecta en lo absoluto que me manden mensajes, que me digan, el pastor se está comiendo el diezmo. ¿Qué sabe esa persona si ni siquiera me conoce? O sea, ni siquiera es mi amigo en Facebook. Solo se meten ahí para estar mandando mensajes. ¿Qué importa? Gracias porque están sintonizando y de alguna forma u otra están levantando polvo para que otros se den cuenta de, posiblemente entre ellos haya uno que esté avispado. Haya entre ellos algún hombre o mujer sabia que pueda entender que para poder reclamar algo primero tienes que aprender a dar algo, sino que tienes que reclamar.
O sea, tú no puedes reclamarle a tu vecino cómo tiene su casa, cuida la tuya primero. Entonces, esa es la parte que yo voy. Los grupos en realidad siempre van a existir porque siempre se van a levantar grupos, pero a lo que yo voy es de que los miembros de una congregación, de una iglesia, no se hagan parte con esos burladores, porque entonces ellos sí se acarrean maldición. Sí. Los otros no saben lo que dicen, están como el ladrón en la cruz, ¿me entiendes? Pidiendo bajarse uno. O cuando el Señor fue crucificado, ellos no sabían que estaban cumpliendo un plan de Dios. Ellos están funcionando como en la parte negativa, diría yo, como los soldados que crucificaron al Señor o los que autorizaron que fuera crucificado. ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces hay gente que no sabe lo que hace, que todavía se les pide que Dios los perdone. Pero hermanos, hay personas que son, entre comillas, cristianos, que se unen a estos grupos y están atacando a ministros que se están llevando los diezmos, las ofrendas, y posiblemente nunca fueron fieles diezmadores. Eso es lo más increíble, pues, de que posiblemente nunca fueron personas que realmente sembraban en el reino, que aportaron para una necesidad, para una visión, para un proyecto misionero, para ayudar a una familia o para ayudar al ministro mismo, que es honroso poder darle a tu pastor, hermano, en sus necesidades si así fuera necesario. Es honroso, a eso voy yo, hermanos. No se una a grupos de ese calibre, porque entonces sí es cuando se acarrean maldición, porque están rompiendo el manto, están cortando el manto, y entonces ahí sí están enfrentándose a quien Dios ungió ese manto. A quien ungió ese manto, pues, que es Dios. Sí es. Adelante. Pastor, usted siempre ha mencionado unas palabras que dijo el señor Don Quijote. Tu esposa dice que me aleje de ti, que porque estoy muy cerca, que porque te quieres sano. No sé a qué se referirá, pero hay más de 6 pies aquí. Gracias Sí. por desear lo mejor para mí. No, el pastor es sincero y él es honesto, está bien. Sí. Sí, usted siempre ha mencionado unas palabras. Yo sé que es duro decir estas palabras que le dijo Don Quijote de la Mancha. Ah, sí, claro. Sí, son a Sancho fuertes. Panza, ¿no? Sí, algunos dicen que no las dijo, pero a mí me enseñaron en la escuela que así fue, y creo haber leído también el libro de Don Quijote de la Mancha, hermanos. Pero aunque lo haya dicho o no, la verdad es que esa es la realidad. Cuando Sí. alguien está haciendo algo, siempre... Eso fue lo que le pasó a Jeremías, ¿no? ¿A quién? A Jeremías, Uh-huh. cuando fue a trabajar para restaurar A Nehemías. a Nehemías. Sí, A Nehemías, cuando empezó que a se edificar levantaron Jerusalén y los atacadores, muros. sí. Sí, se levantó Tobías y Sanballat, que eran sirios enemigos de la edificación. Pero Sí. es lo que te digo, siempre va a haber enemigos. No me preocupan los enemigos. Sí. Me da pena que haya hermanos que se unan a esos grupos y sean arrastrados entre gente impía que se ha infiltrado en las iglesias o que está fuera de las iglesias, que están combatiendo algo que ellos no participan ni entienden. Así de sencillo. Tener mucho cuidado porque ahorita es que los juicios no vienen porque Dios los quiere mandar, sino porque Por el pecado y la la desobediencia gente del hombre. misma los atrae. Sí. Entonces, tengamos cuidado en este tiempo, hermanos, y Sí. en todo tiempo, no caer Hay, en esa parte. hay un pasaje que dice que toda obra de excelencia despierta envidia. Entonces yo creo que toda buena obra, hermanos, siempre va a despertar cierto celo o cierto recelo, por otra parte. Entonces, hermanos, no nos importa. Gracias a todas las personas que nos están mandando mensajes negativos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Esperando que el Señor tenga entre ellos algún sabio y entendido que pueda entender que para eso estamos los ministerios, para apoyar principalmente en la vida espiritual a la gente. Y estamos funcionando tremendamente ahorita, hermanos, en conectar a la gente en medio de esta pandemia para poder darles una palabra de aliento, darles fortaleza, ministrarles en fe, de que tengan confianza que va a estar bien. Si no, tendríamos una crisis emocional, o sea, mundialmente hablando, si no hubiera iglesias que estuvieran ministrando. Claro. Porque la gente necesita siempre de esa administración, hermano, por parte de un líder espiritual o de la palabra del Señor. Entonces yo creo que la iglesia está funcionando correctamente en medio de esta situación, abriendo programas de oración, de edificación, de enseñanza, de oración, de motivación y de una palabra de aliento. Pero eso no lo entienden los burladores. No. Aquellos que no conocen al Señor,
pues desde luego no lo entienden, pero tampoco los que se unen a ellos. ¿Correcto? Sí. ¿Algo más, Carlos? ¿Qué? ¿Se te acabó la pólvora? ¿Se le acabó la pólvora tan rápido? Fíjate. No Yo es pensé eso. que iban a venir bien cañones, hombre. Dije, no, hombre, yo ni No, voy a no es- predicar. no es eso Que se me hace que les dejo el tema, dije yo. Tenemos misericordia por Yo- los hermanos. Yo puedo hablar un poquito acerca de No habla mucho, mejor. la Al fin se les congregación, ocurrió a los ¿verdad? hermanos poner un fondo musical. Gracias, hermanos. Qué Quiero bendición. ponerme a defender a los Sí. hermanos de la congregación, de nuestra congregación, Ajá. que son personas que entienden y han sido enseñadas de una manera correcta. Pues, Sí. tenemos a un pastor que nos enseña, nos ministra palabra. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Amén. Yo no he escuchado, no voy a decir que meto las manos al fuego por todos, ¿verdad? Porque ahí sí sería como rifarme, la verdad. Pero por la mayoría de ellos, yo puedo decir que son personas respetuosas, Sí. que guardamos bien nuestro testimonio y que de una u otra manera no vamos a participar o no participamos de todo ese tipo de situaciones con grupos que se levantan a no edificar, sino a destruir, difamar, a burlarse de todo esto, porque no entienden lo que está aconteciendo. En este tiempo que estamos nosotros viviendo, es tan necesario que hayan programas como los que estamos teniendo nosotros, porque sirven de refrigerio a las personas. Como dijo usted, imagínese que no existieran estos programas que estamos teniendo ahorita, hubiera una crisis emocional, Sí. espiritual, mundialmente hablando. Y es necesario que las iglesias sigan funcionando, aunque sea por medio de la red. Ujú. Porque en este tiempo es donde se necesita más que nunca, porque las personas no pueden congregarse, Sí, y aparte reunirse. Y aparte, perdón, no cobramos por la consejería, hermanos. Lo Exacto, hacemos a eso voy. completamente gratis. Yo estoy motivando a la gente porque estaba escuchando que se está desatando una ola de suicidios. Yo estaba motivando a la gente que tiene intenciones o palabras o pensamientos suicidas que nos llamen a los ministros. Hay muchos ministros donde usted puede llamar. El ministro está autorizado para orar por usted y darle una palabra conforme a la Biblia y aconsejarle conforme a la Biblia para que usted pueda tener un cambio, se sienta libre y no entre en ese estado de estrés y luego eso lo lleve a la depresión crónica donde usted tenga intenciones hasta de suicidio en medio de esta situación. Y te digo que está desatándose eso y aún en personas que conocen o dicen que conocen al Señor, pero esas son consecuencias, hermano Carlos, del descuido espiritual que tiene la gente porque no hacen nada por edificar su altar. Y piensan que la iglesia los va a cambiar. La iglesia no los va a cambiar, hermanos. Ustedes ya fueron llamados al Señor, ya tienen el testimonio de Dios, experimentaron la maravillosa experiencia del nuevo nacimiento. Ahora a ustedes les toca edificar. Edificar. 1 Corintios capítulo 2. Yo como perito arquitecto puse el fundamento que ya está establecido, el cual es Jesucristo. Ahora mire cada uno cómo edifica sobre el fundamento establecido. Si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, heno, paja o hojarasca, el día probará por el fuego la obra de cada uno. Entonces ahí habla claramente de la edificación. Yo no puedo hacer tu trabajo, hermano. Yo no voy a estar supervisándote si tú oras, lees la Biblia o no. Yo voy a saber si oras o no cuando te pares en un púlpito o cuando se te comisione. Si llevas autoridad o no llevas autoridad. O eres puro cuento o si realmente eres legítimo. Si sabes palabra de Dios, si has estudiado o no. Se va a saber cuando leas la Biblia. Se va a pesar tu vida espiritual, hermanos. Eso lo ve hasta un ciego. Lo oye hasta un sordo. Qué drástico me puse, ¿verdad? Muy bien, Ya entonces nos está consolando. ya los estoy consolando, sí. Pero esa es la clave, hermanos. Esa es la clave, hermano Carlos, que tiene que haber un cuidado espiritual para que haya un buen resultado y no tengamos personas dentro de la iglesia que tengan intenciones suicidas. ¿Cómo así, hermanos? Si la Biblia dice que la unción pudre todo yugo. Cuando una persona busca del Señor, no vive en depresión ni en pensamientos suicidas. Eso dejémoselo al mundo.
hermanos, que no conoce al Señor, que no tiene quien la aconseja más que psicólogos y consejeros y al final psiquiatras, hermanos. Pero igual ellos, los psiquiatras, consejeros, y cada uno necesita de un psiquiatra, un psicólogo, un consejero, pues en un momento dado, tal vez no psiquiatra, pero consejero y psicólogo sí. Pero nosotros los ministros tenemos a un Dios todopoderoso con el que clamamos y llegamos delante de su presencia y nos vaciamos. Tenemos ese secreto. La iglesia de Cristo tiene ese secreto, pero tiene que practicarlo. Miren, se lo voy a poner de esta forma. ¿Por qué Jesús eligió el monte de los olivos antes de ser apresado, o le gustaba ir a orar al monte de los olivos, hermanos? ¿Por qué? Explícamelo tú, ¿por qué? Y luego te voy a dar la chance a ti que te discutas. Ninguno se quiere discutir, yo se los voy a explicar, porque no quiero ponerlos a pensar, porque yo sé que no es el tema. Pero es que el monte, ustedes saben que el olivo, hermanos, representa la unción. ¿Correcto? El olivo es el aceite, de ahí se saca el aceite para la unción. Entonces hay que subir al monte de la unción a tener comunión, pero hay que buscar un lugar específico. ¿Sabes cuál es ese lugar? El jardín del Edén, del Getsemaní, perdón. El huerto del Getsemaní, que está precisamente en el monte de los olivos. Y Getsemaní significa prensa de aceite. Entonces, ¿por qué el Señor te lleva al monte de los olivos, al huerto del Getsemaní? Porque tienes que aprender a subirte en la prensa hasta que salga aceite, hasta que venga la unción. Porque si tú no tienes unción, no va a haber ningún yugo que se pudra. Y los resultados son gente deprimida, con intentos suicidas, desorientaciones espirituales, psicológicas, emocionales, qué sé yo, tantas cosas que podríamos mencionar. Sufren de toda clase de psicosis, hermanos. Entonces entramos en estados de estrés postraumáticos innecesarios cuando tenemos a un Dios poderoso que podemos acudir a subirnos al monte de los olivos y meternos a la prensa de aceite para que salga la unción, hasta que salga la unción, hasta que baje el fuego. Ese es el trabajo no del ministro, ese es el trabajo de cada individuo, de subir al monte de los olivos, meterse a la prensa de aceite, que es el Getsemaní, hasta que salga el aceite, entonces baje. Y ahí abajo lo esperan los endemoniados. Porque los que están abajo no pueden echar fuera demonios. Los que están en el monte sí vienen con autoridad. ¿Me explico? Sí. Por esa razón, hermanos. Amén. Esa es la realidad, esa es la verdad. Aparte que tenemos a Dios, hermanos, tenemos también a nuestros pastores que ya están más preparados en todas esas áreas que la gente, verdad, que apenas llega a la iglesia. Así es que hay que aprovecharnos y si en realidad se sienten señales de depresión, algo por el estilo, hay que buscar al Señor. Hay que buscar al Señor. Sí, o que llamen también a un ministro también, para que pueda orar por ellos y los fortalezca. Sí, amén. Y se una a la oración de ellos. No orar Claro. por ellos. La oración de ellos es aclaro y especifico que yo voy a estar dispuesto a unirme a la oración de todos, pero no orar por usted. No orar, porque sería en vano que yo ore por usted si usted no ora. Sería en vano que yo cuide su vida espiritual si usted no la está cuidando. Sería en vano mi trabajo, hermanos. Y yo quiero asegurarme de no haber corrido en vano como el apóstol Pablo. Hermanos, sería ilógico, ¿no? Aquí hay un pasaje que el Señor me está poniendo en mi corazón, Hebreos 13:7, que dice: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Por eso te pregunté el otro día, ¿tú piensas que yo soy un hombre de fe? Imita mi conducta entonces. Esa es la realidad. Si usted piensa que yo soy un hombre de fe, tiene que imitar mi conducta. ¿Cuál es mi conducta? Mi conducta es en cuanto a las cosas de Dios, hermanos. No vaya a confundir mi conducta con mi temperamento, porque la personalidad de cada ser humano es muy, muy particular. Algunos tenemos ciertos rasgos sanguíneos coléricos como el mío. Yo soy colérico sanguíneo. Ahí yo me identifico plenamente, hermanos.
Pero hay otros que son flemáticos, sanguíneos o melancólicos, coléricos o viceversa. Y algunos que son melancólicos, flemáticos. Esos sí están tronados, hermanos. Necesitan una mujer que los levante y que sea colérica o sanguínea. Pero bueno, no vamos a hablar de consejería. Lo que quiero marcar, hermanos, es de que es muy importante que la gente entienda que el ministro les va a marcar el ejemplo y ustedes deben de revisar cuál es el resultado de su conducta y imitar la fe de ese ministro. Porque si ustedes no la imitan, se están perdiendo lo más rico del mundo. Aprender lo bueno y desechar lo malo, amén. Sí, también, porque hay cosas malas, desde luego, también en el ministro, yo estoy de acuerdo. Pueden haber ministros también que en vez de dar un buen ejemplo, dan un mal ejemplo. No, por eso te digo, estamos hablando que veamos la conducta e imitemos su fe. De lo bueno, desde luego, de las cosas buenas. Y tiene mucha razón en eso, pero oremos al Señor por un cambio. ¿Algo más que decir antes de retirarnos? Simplemente decir que pues no pretendamos ser exactamente como nuestros líderes, como nuestro pastor en este caso, porque él tiene su personalidad, usted tiene su personalidad, sí. Yo tengo mi personalidad, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes personalidades. Es como si quisieras cambiar a Juan el Bautista por Jesús, o a Jesús por Pablo, aunque Pablo dijo imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pero Pablo tuvo un modelo porque tuvo un cambio en su encuentro con el Señor. Camino a Damasco, ¿te acuerdas de eso? Sí. Pero la personalidad de Pablo no cambió. Pablo siguió siendo muy rígido, muy aguerrido, hermano, en cuanto al trato. Es más, hasta se puso parejo al apóstol Pedro. Le dijo hipócrita. Sí. Así se lo dijo. En su cara no se lo mandó. Eso significa que Pablo tenía, hermano, los pantalones bien puestos. Y el mensaje de Juan el Bautista no era igual que el mensaje de Jesús. Yo entiendo que hay que moderar, hermanos, a veces la forma de decir los mensajes, pero cada quien predica de acuerdo a su personalidad. Pero hay una conducta, hermanos amados, de fe que tiene que buscarse en medio de las personalidades ministeriales e imitarla para ver el resultado. O sea, si su pastor ora, ¿por qué la iglesia no ora? Si su pastor siempre está al frente del cañón, ¿por qué todos los servidores se declaran enfermos cuando les da la gana? ¿Ah? Explíquemelo. Si su pastor ha puesto a su familia al servicio del ministerio, ¿por qué los demás no ponen su familia, desde el más chiquito al más grande, al servicio del ministerio? ¿No es un ejemplo de fe? Sí. Va, entonces yo hablo solamente para que usted se dé una idea de lo que estamos hablando, hermanos. Gloria al Señor. Esa musiquita como que nos está arrullando, ¿no, hermanos? Así. Nos está haciendo gracias, hermano. Nos está ahí. Nos está poniendo ya casi a dormir, hermanos. Nos sentimos como 3 bebés aquí en el púlpito. Pues amén, hermanos. Yo creo que es suficiente por el día de hoy, pero le invitamos a que no se pierda el domingo. Estaremos a las 10 de la mañana compartiendo, dándole seguimiento a otras cosas. Y desde luego, pues, fortaleciendo la fe de aquellos que están en necesidad de ser fortalecidos. ¿Algo más, hermano? Sí, yo tengo una gran carga que decir, pastor. Adelante, hermano. Tengo una gran carga y una gran mujercita que tengo en casa me pidió que le saludara. ¿A mí? No, a mí. Que tú la saludaras a ella. La saludara. Ah, bueno, salúdala, hombre. Una gran mujercita que se llama Elizabeth, la saludo de aquí a mi pequeñita. No, a la niña, la chiquitita. Dios te bendiga, mija. Me pidió que la saludara cuando ella. Qué bueno, qué bueno. Mándale un buen saludo, hombre, a tu hija. I love you, Elizabeth. Sí. Te amo, ¿ok? Sea fiel en congregarse, sea ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Prepárese como cantora. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y tú, hermano? Yo simplemente pues también saludar a los hermanos, a los que están conectados, a los que van a mirar el video después de que quede grabado. Queremos decirles que les extrañamos y también invitarlos a que no se desconecten, hermanos. Hoy más que nunca necesitamos estar conectados, aunque sea por la vía cibernética. Sí. Hoy más que nunca tenemos que estar atentos al mensaje de la palabra. Yo pensé que iba a cantar ese canto que dice: hoy más que nunca, Señor, no me lo sé. Yo te amo. ¿No se lo sabe? Nunca lo he escuchado, pero hermanos amados, les queremos mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues ya no miramos el día, ¿verdad? Que podamos estrechar nuestras manos y saludarlos
abrazarlos y tengamos cuidado con todo esto que está aconteciendo. Amén. No vaya a ser que con las permisiones que están ahora sí dando nuestros gobernantes, ¿verdad? Esto, como dijo anteriormente nuestro pastor, esto rebote. Tomemos las precauciones necesarias. Sí. No nos juntemos con personas que usted no sabe dónde han estado, sino que pues para guardarnos y mantenernos en salud, obedezcamos a todo esto, ¿ok? Así es de que amén. Simplemente eso, pastor. Pues oremos, hermano. Dirígenos en oración y despídenos, hermano Elías. Por favor, gracias, hermano. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana temprano a las 10 y también el domingo a las 10 de la mañana. Dejamos a nuestro hermano anciano Elías. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo damos gracias a Dios el Padre. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso y hermoso que hemos tenido delante de tu presencia, mi Dios. Te hemos cantado, te hemos alabado, te hemos adorado con todo nuestro corazón, Padre Celestial. Y también, Señor, hemos también expuesto tu palabra, Señor, para que el pueblo también pueda, Señor, ser lleno, Señor, y pueda recibir ese refrigerio. En el nombre de Jesús, Padre, permite que toda palabra, Señor, que sea de edificación, no caiga a tierra y que sea atesorada, Señor, y que haga la obra en los corazones. Ponemos a tu iglesia, mi Dios, a esta congregación, a este ministerio, a cada ministerio y cada congregación delante de tu presencia, que tu mano preciosa, Señor, pueda guardar aquellos, Señor, que son, mi Dios, delante de ti, Señor, honestos, Padre Celestial, y que te buscan con todo el corazón, y aquellos, Señor, que no lo hacen, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda motivar y, Señor, a que busquen, Señor, tu presencia. En el nombre de Jesucristo, bendice a los que estuvieron aquí hoy, Señor, apoyando, Señor, este tiempo, Señor, de grabación, y aquellos que se quedaron en casa. Señor, pon tu mano y sana, mi Dios, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos a ti toda gloria y toda honra, mi Dios. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Y el domingo a las 10 en punto. Gloria al Señor. Amén.